Seguramente te has preguntado por qué la izquierda y todos sus seguidores creen tan fervientemente que el comunismo es el sistema ideal, el paraíso en la tierra. Y lo creen a pesar de demostrarse una y otra vez que sus ideas solo llevan al fracaso, a la miseria y a los totalitarismos. Sin embargo, vemos que lo siguen defendiendo y llegan al límite de decirle en televisión nacional que el socialismo es lo mejor del mundo a una persona que lo ha vivido en carne propia. Pero, ¿me creerías si te digo que todos tenemos un poco de zurdo por dentro? Déjame que te lo explique. Para hacer este video me inspiré en un libro llamado ¿Por qué creemos en mierda?, escrito por un psicólogo español llamado Ramón Nogueras. Y he visto que todos terminamos cayendo en las mismas trampas mentales, puesto que nuestro propio cerebro crea estas trampas. Y sí, seguramente si estás viendo este video eres una persona liberal y estás diciendo: yo soy una persona que cree en la libertad, me guío por una filosofía superadora, toda la evidencia empírica avala mi teoría y el mundo ha comprobado que los países más libres son los que mejor calidad y nivel de vida tienen. Bueno, te tengo que contar algo que quizás no te guste, pero quizás te ayude a entender un poco mejor que seguimos siendo humanos y que personas como Nicolás del Caño también lo son. Y los procesos cognitivos que actúan en nuestro cerebro son exactamente los mismos para todos. Hay un hecho contundente que todos los países desarrollados han entendido y aplicado durante todo el siglo XX. Y es que dar libertad a sus ciudadanos crea innovación, riqueza y atrae generadores de riquezas de otros países. Es innegable que se vive mejor incluso siendo pobres en países desarrollados, no tanto así en países como Argentina, Venezuela o Cuba, ni hablar de Corea del Norte. Sin embargo, la izquierda y sus seguidores insisten en que el modelo a seguir es la justicia social y los derechos sociales. Y es obvio, te entiendo. Te parece una locura, te parecen malas personas, gente que solo quiere ver la miseria y son capaces de sacrificar millones de vidas humanas únicamente por el hecho de defender su ideal que jamás ha funcionado nunca en ninguno de los países donde se ha instalado. Pero ¿por qué estas ideas pegan tanto? Incluso en personas letradas, cultas, que han dedicado su vida a informarse sobre la realidad que se vive en el mundo. Empecemos por preguntarnos el ¿por qué? Podemos argumentar que algunos lo hacen simplemente por el hecho de conseguir dinero, poder, o porque simplemente son malas personas, o simplemente puro egocentrismo. Pero al ponernos a analizar profundamente esta situación, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que creen en estas ideas son personas buenas que de verdad buscan el bienestar de la sociedad. Son buenas personas y de verdad quieren lo mejor para todos en el mundo. Aunque sepamos que todas las ideas que pregonan luego llevan a resultados devastadores para cualquier sociedad. Y es que esto no es muy distinto a las personas que siguen atrapadas en una relación tóxica justificando todo lo que hacen sus parejas, o incluso a los terraplanistas, o a los que creen que el mundo sigue siendo manejado por reptilianos o Illuminatis o Soros. Entonces necesitamos entender qué pasa por su cabeza al insistir con este tipo de situaciones. O preguntarte, ¿te ha pasado a ti alguna vez? Porque no importa qué tan inteligente te sientas o qué tan culto seas, todos podemos caer en esta clase de situaciones. Quizás no con tu ideología política, pero sí con muchos temas, y te puedo asegurar que has caído en esta situación muchas veces. Nos gusta decir que una persona de izquierda es tonta, inculta, bruta o que ignora la realidad, pero simplificarlo de esta manera es un error, y de hecho lo que le pasa a ellos en su cabeza es lo que te pasa a ti todo el tiempo, créeme. Pues los procesos cognitivos que actúan en nuestros cerebros son exactamente los mismos. ¿Qué quiero decir? Que nuestro cerebro nos engaña constantemente para autosatisfacerse. Créeme, tu cerebro incluso hace que cuando te mires al espejo te veas hasta 5 veces más atractivo de lo que en realidad eres. Y seguramente tu idea de sacar del error a un militante de izquierda es tirarle datos por la cabeza constantemente y mostrarle la realidad. Pero tenemos que entender que esto es algo más profundo y tenemos que ir al campo de la psicología y la neurociencia. Tenemos primero que saber que lo que nos diferencia de los animales es nuestra naturaleza curiosa y nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea. Y la evolución
nos ha dado algo que podemos utilizar para resolver estos problemas, nuestro cerebro. Pero por más que sea el más desarrollado de todos los seres vivos que conocemos en nuestro planeta, a excepción del de los reptilianos obviamente, no está hecho para descubrir el mundo y comprender las ciencias de todo tipo, como lo pensamos realmente. Simplemente está hecho para recibir descarga de dopamina que le produzcan placer. Por eso nos gustan las caricias, estimularlos con videojuegos o películas, hacer el delicioso. Pero algo que le produce al cerebro una descarga de dopamina sin necesidad de sustancias externas es cuando nos sentimos especiales y diferentes al resto del mundo, cuando nos sentimos superiores o tenemos algo que los demás no, y que esto haga que los demás sientan algún grado de admiración por nosotros y además nos acepten en diferentes grupos sociales. Pues no lo olvidemos, el ser humano es ante todas las cosas un animal sociable. Entonces, nuestros cerebros están hechos para reconocer patrones y ayudarnos a relacionarnos con los diferentes miembros de nuestra especie. Pero lo usamos constantemente para otras cosas como componer música, descubrir teorías científicas, analizar las sociedades e incluso tratar de predecir el futuro analizando datos. Pero nos guste o no, su principal motivación son las emociones. Y es aquí donde el ser humano puede caer y creer en ideas peligrosas. Creemos que mientras más información recibamos, menos propensos a caer en doctrinas seremos. Pero esto no necesariamente es verdad. Nuestros criterios están altamente sesgados por nuestros anhelos y motivaciones, y estos alteran nuestra generación de conocimiento. Ramón Noguera habla de heurísticos y de sesgos, y nos explica cómo estos actúan cuando procesamos la información que recibimos y la utilizamos para conformar el mundo que nos rodea y que éste tenga sentido. Explica que los heurísticos son atajos, son reglas que se basan en cuestiones simples que nos permiten a tomar decisiones rápidas. Si un homo sapiens en la edad de piedra iba por el bosque y veía un matorral que se movía, la decisión más rápida era correr y ponerse a salvo, aun cuando ni siquiera sabía qué había detrás del matorral. Uno pensaría que lo ideal era acercarse y quitarse la duda de que hay detrás, que quizás solo era el viento, pero el día que lo haga y resulta que lo que movía el matorral era un oso, ese homo sapiens estará muerto. Un heurístico nos ayuda a tomar decisiones rápidas en momentos en los que no podemos ponernos a pensar, y en la mayoría de los casos serán las correctas o las menos peligrosas, pero obvio, también nos pueden conducir a errores al simplificar cosas que son contraintuitivas. Por ejemplo, cuando uno piensa tener más dinero me hará más rico, así que hagamos más dinero, así seremos ricos todos, ¿no? En cambio, un sesgo es un error sistemático, siempre es un error y siempre ocurre de la misma forma. El más conocido y más importante es el sesgo de confirmación. Este es el que nos da preferencia por la información que confirma las cosas que ya creemos. No importa cuánta información le des a un militante de su izquierda que demuestre lo destructiva que es su ideología, únicamente asimilará la información que confirme su idea, que le dé la razón. Y eso también te pasa a ti. Te gusta que te digan que tienes razón o que te digan lo que quieres escuchar, aun cuando tú sabes por dentro que no es cierto. Ramón también nos habla del efecto Dunning-Kruger, que es lo que pasa cuando opinamos de cosas que no sabemos. Y es que no somos conscientes de lo poco que en realidad podemos saber. Y paradójicamente, cuanto menos sabemos sobre un tema, con más confianza opinamos sobre él. Y es que ignoramos cuestiones importantes al tema que nos lleva a cometer errores catastróficos. Lo vemos como cuando la izquierda opina de cuestiones económicas cuando no saben absolutamente nada de cómo funciona la economía y terminan diciendo cosas increíbles como que podrían pagarle un 20% de aumento a los jubilados con la plata de las LELIQs. Y si a esto le sumamos otro heurístico, que es el heurístico de disponibilidad, que es cuando sobreestimamos ciertos temas o cuestiones, le damos más importancia de lo que realmente tienen, nos termina pareciendo más factible y más importante comprar penes de madera pulida por un valor de 1.300 pesos cada uno, en lugar de tener en cuenta que en toda la Argentina 7 de cada 10 niños hoy en 2021 son pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado tomamos los datos que más nos gustan y los interpretamos de la forma que más nos plazca. Así que nos es imposible ser completamente racionales y nos guiamos por creencias previas. Y nos cuesta admitirlo justamente porque no nos gusta que sea así. La realidad es más compleja y necesita un análisis más profundo. Pero la simplificación, aunque la vuelve errónea, la hace más creíble y accesible. Es por esto que la izquierda cala más en la mente de la sociedad, porque busca explicaciones simples a problemas complejos. Cuba tiene un bloqueo, los empresarios se quedan con la riqueza de los pobres, los problemas se solucionan escribiendo leyes. Y aunque esta lógica simplista y falaz
es fácil de refutar. La izquierda siempre cree que tiene la respuesta, que no es un borrego de ese capitalismo blanco heteropatriarcal que lo oprime. Y entonces, ¿por qué no nos reunimos todos, charlamos, exponemos las ideas y llegamos a un acuerdo, a una conclusión lógica que nos lleve a la solución más razonable? Pues no. Cuando una persona se da cuenta que la realidad no es como lo ha venido pensando, se le viene un malestar llamado disonancia cognitiva. Y cuando más hechos y evidencia e información aporte, más se encerrará en sus creencias. Lo sé. Esto es frustrante, pero el cerebro no quiere aceptar haber estado equivocado, y mientras más tiempo haya estado en esa creencia o en esa lógica, más será el malestar causado, así que nuestro cerebro buscará la forma de reducir ese malestar. Por un lado, uno puede cambiar sus creencias, pero esto rompería nuestro orgullo. Uno tiene que aceptar haber estado equivocado y no ayudará que tú te burles, que ironices, que lo llames tonto por haber creído en cosas que no eran ciertas. Así que la forma más fácil es buscar una excusa que explique, pero a su vez reafirme lo que ya creíamos. Por ejemplo, al ver los levantamientos que están ocurriendo en Cuba y ver que la excusa del bloqueo ya no cuela, un militante de izquierda puede ir a un programa de televisión y decir que lo que había en Cuba no era verdadero socialismo. Esto vuelve a reafirmar su postura, porque le hace ver que su ideal en realidad no se ha aplicado nunca. Y no es justo que su utopía esté siendo oprimido por el salvaje capitalismo blanco, heteropatriarcal, financiado y dirigido por los salvajes empresarios, los gobiernos de extrema derecha y los Illuminatis y los reptilianos y Soros. Y esto pasa siempre y nos pasa a todos. Si el partido político al que apoyas es corrupto, el partido opositor es aún más corrupto. Si tu equipo de fútbol gana, es porque es el mejor del mundo. Si tu equipo de fútbol pierde, es porque el árbitro le robó el partido. Así que la evidencia empírica no logrará que un militante de izquierda entre en razón. De hecho, ocurrirá el efecto contrario y se radicalizará más, acomodando la realidad a través de sus sesgos para reafirmar su ideología. Ahora, súmale a esto la retórica de ayudar a las minorías más desfavorecidas o que están resentidas con la sociedad, y les das una explicación que los exonera de toda culpa de su propia condición social y culpa a un enemigo externo. Tienes el cóctel perfecto para dividir y destruir una sociedad, y no importa la evidencia que muestres. Todo será una puesta en escena de una hegemonía social instaurada para oprimir a las masas. ¿Y por qué he hecho este video? Porque seguramente al debatir con un militante de izquierda, te burlas de él, te ríes, lo tratas de tonto, lo tratas de ignorante, te haces ver más intelectual que él. Y la verdad, de esto no sirve de nada. Solo obtienes la reacción contraria. Tienes que aceptar el pensamiento de esta persona, utilizar diversos métodos que eviten que esa persona se sienta atacada. No estará abierta al diálogo si te burlas y le dices que está equivocada, o te muestras con el dueño de la razón por más avalado que estés. No lograrás cambiar su pensamiento ni su opinión en un debate. Debes aceptarlo, respetarlo y darle la información y las herramientas que harán que luego, con el pasar del tiempo, pueda asimilar y darse cuenta de su error. Por eso tú también aprende a escuchar. No importa qué tan sabio, letrado, experimentado e intelectual seas, siempre habrá algo que puedes aprender de los demás, incluso de las personas menos instruidas o las personas que consideres que no tienen tantos conocimientos como tú. Y nada más, me despido, espero no haberme extendido demasiado y vivan siempre en libertad.